Bendiciones a cada uno, es un gusto poder estar reunidos este primer día de la semana y poder llevar algo en nuestros corazones. Hace un momento tuvimos una reflexión muy hermosa, muy bonita, en la cual llevamos ese mensaje también, ¿verdad?, para nosotros. Cuando nosotros vamos a la Biblia tratamos de llevar eso, un consejo, un mensaje, algo que nos deje una enseñanza, aunque sea una frase. Hace un tiempo tomé un libro por ahí, se llama 12 reglas para vivir. Al final termina siendo 12 consejos, muy bueno. Y el escritor, como tuvo mucho éxito, luego escribió otros 12 reglas y le llamó al libro Orden dentro del caos. Al final son consejos y muy buenos consejos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios podemos ir con diferentes intenciones, con defender un punto en el que pensamos, alguna idea previa nuestra, o podemos ir buscando conocer a Dios y un consejo de Dios. Cuando abrí un día la palabra de Dios me encontré al final con este consejo: busca agradar a Dios. Y esto lo encontré en la historia de aquel joven llamado José. Recordemos la historia de los patriarcas. Abraham, a quien Dios le entregó la promesa, tuvo un hijo Isaac, ese tuvo 2 hijos y uno de ellos es Jacob. Jacob tuvo 12 hijos con diferentes mujeres, 2 de ellas sus esposas, otras siervas de sus esposas. Y había una competencia entre ellas para saber o para ganar el favor ante su esposo. Raquel no podía tener hijos y tardó mucho tiempo para poder concebir. Y estaba ya viejo Jacob, Israel, cuando nace este joven llamado José. Y por eso lo estimaba tanto, porque lo había tenido en su vejez y porque era hijo de la mujer que él amaba. Entonces no pudo evitar tener un trato distinto. Todos recordamos aquella túnica de colores, la cual era diferente a la de sus hermanos. Pero sus hermanos tenían emociones y sensaciones distintas con José. No era muy bien visto, no lo querían mucho. Y es que además José era alguien íntegro. José muchas veces le contaba a sus padres lo que hacían sus hermanos, y eso le molestaba. Además de aquellos sueños que José había compartido con su familia, aquellos sueños, premoniciones que Dios les había entregado. Y este era José. Un día, su padre lo envía allá lejos donde estaban sus hermanos, apacentando las ovejas, buscando pastos para poder alimentarlas. Llega José y a lo lejos sus hermanos lo ven, y lo primero que piensan cuando lo ven es: esta es nuestra oportunidad, ahora está en nuestras manos. Y pensaron matarlo. Esa fue la idea de sus hermanos. Lo tomaron, lo capturaron, y el hermano mayor en ese momento dijo: no, no podemos hacer esto. Pero en un descuido sus hermanos vieron pasar unos comerciantes y lo vendieron como esclavo. Y ahora José, aquel hijo predilecto de su padre, estaba siendo llevado por unas personas extrañas como esclavo hacia una tierra extraña y lejana. Y es allí donde encontramos a José, una persona que vivió altos y bajos en su vida. Podemos hacer referencia a la montaña rusa. Su vida por momentos estaba bien, luego bajaba drásticamente, volvía a levantarse y volvía a caer. Y ese era José. Y cuando es vendido, dice la palabra de Dios en Génesis 39, que fue llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces se encuentra con este hombre José. Este hombre va y analiza a José. José tuvo que haber sido un esclavo de buen precio, caro, porque era joven, era hermoso, tenía muchos años para servir, y este era un hombre importante. Dice que era varón egipcio, o sea, era del linaje de los egipcios, no era extranjero.
y era de confianza del faraón, de confianza del rey. Este hombre era el capitán de la guardia, entonces era alguien muy cercano. Y este hombre lo compra cuando José es llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A mí me encanta eso, que fue varón próspero, y todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Esa es la historia de cómo llega José a Egipto, y todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Hay un mito dentro de las historias griegas del rey Midas, un rey que pidió un deseo de que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y ese deseo se le hizo realidad y todo lo que tocaba se convertía en oro. Algo similar era lo que pasaba con José. A donde sea que iba, lo que sea que hiciera, todo prosperaba. Era el empleado perfecto. Hay muchos negocios donde el principal problema que tienen los empresarios es que no encuentras personas de confianza. José era esa persona ideal de confianza y todo lo que tocaba prosperaba. Pero hay una razón por la cual prosperaba, y esto se repite constantemente en toda la historia de José. Se nos dice que Dios estaba con él. Dios estaba siempre con él. Y era tan evidente que hasta el mismo Potifar lo ve, y ve a José y todo lo que hace, y dice, es que Dios tiene que estar con él. Era una característica de José. No perdamos de vista eso. No perdamos de vista que se hace énfasis una y otra vez en esta historia de que Jehová estaba con José. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Saltamos al versículo 6 y dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y de paso era José hermoso, de semblante y de bella presencia. Y José hacía el trabajo que su amo le ordenaba, y su amo estaba totalmente tranquilo, no tenía que preocuparse. José se encargaba de absolutamente todo, y todo lo que José hacía prosperaba. Había ganado José el favor ante Potifar, y esto es una posición ventajosa. Un hombre de suma importancia dentro del reino, dentro de Egipto, ahora tenía como alguien preciado a José. Eso le daba a José un puesto importante. Estaba en un lugar importante en aquella casa. No iba a volver a sufrir por comida, no iba a volver a tener miedo de que alguien le hiciera daño. José estaba en una situación privilegiada. Sin embargo, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y está esta proposición. Pero recordemos que Potifar era una persona importante, era alguien cercano al faraón, y la costumbre en los tiempos antiguos es que los matrimonios se hacían hasta cierta medida arreglados. Entonces este hombre lo más probable es que haya buscado una mujer hermosa para su esposa. Y esta mujer se acerca a José y le dice, duerme conmigo. La semana pasada estuvimos meditando esto con los jóvenes y algo que mencionamos es, para que una tentación sea tentación, debe haber algún deseo. Si me preguntan si yo quiero tomar alguna bebida alcohólica, lo más probable es que yo no tenga ningún problema en rechazarla, porque ese no es mi punto débil. Mi punto débil es otro. Para otra persona pueda que sí sea ese su punto débil, sí sea esa su debilidad. Y cada uno somos tentados por el enemigo en el punto donde podemos flaquear más fácilmente. José era un muchacho joven, guapo,
y estaba ante él una mujer hermosa, que le proponía en aquel momento estar con ella. Ahora bien, la respuesta de José en aquel momento, versículo 8, dice, y él no quiso. Y cuando dice él no quiso, tenemos que evaluar a qué se refiere que él no haya querido. Puede significar de que no tuviera deseo, pero si no tuviera ningún deseo, entonces no es tentación, porque no hay dificultad para José al rechazar eso. Bueno, entonces podemos pensar, puede ser que José sí tenía el deseo, pero haya pensado en las consecuencias. Hicimos con los jóvenes la semana pasada un ejercicio. Situaciones de la vida real, situaciones nuestras, en las cuales somos puestos a prueba y debemos tomar una decisión. Una decisión de hacer lo correcto o no hacer lo correcto. El tema de la semana pasada era hacer lo correcto cuando nadie me ve. Y en ese momento era una situación hasta cierto punto oculta. Era José y la mujer de Potifar. Pero José no quiso. Pudo haber sido miedo a las consecuencias. Imagínense que descubren a José, descubren lo que ha hecho. No solamente va a pasar vergüenza, no solamente va a enfrentar dificultades sociales, es que lo más seguro que le esperaba a José era la muerte. Y en nuestro día a día, y según el ejercicio que hacíamos con los jóvenes, hay consecuencias cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas. Pueda que las hayan, si nos descubren, pueda que no las hayan, pueda que las consecuencias se queden simplemente en nuestra conciencia y llevemos el cargo, aunque los demás no se den cuenta, puede ser. Pero ¿por qué José, por qué motivo no accedió a la petición de esta mujer? Y el motivo principal, y este es el centro de lo que vamos a hablar esta mañana, es la respuesta de José. Lo que razonó José, lo que pensó y el motivo que lo llevó a detenerse. Y José dijo esto: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y José no estaba pensando en las consecuencias, no estaba pensando en la cárcel, no estaba pensando en los azotes, en el castigo. José estaba pensando en Dios. Y a lo largo de esta historia se menciona siempre, y Jehová estaba con José, y Jehová lo hacía prosperar. Y era Dios el que estaba constantemente con José. Y José no quería defraudar a Dios. Quiere decir que ahí había una relación. Y Dios busca relación con los seres humanos. Dios busca relación con José en aquel momento, pero con nosotros también. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y estoy tocando. Si ustedes abren, yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes, y ustedes conmigo, y eso es relación. Quiero estar cerca de ustedes. Como estuve con Elías, quiero estar cerca de ustedes. Quiero que tengamos una relación. José lo había entendido muy bien, y en ese momento se pregunta: ¿cómo puedo hacer este grande mal y pecar contra Dios? David se equivocó. David vio una mujer hermosa y la mandó a llamar. Cuando esta mujer resultó embarazada, básicamente mandó a una muerte segura a su marido. Aquel niño murió. Las consecuencias fueron grandes. El prestigio de David, el rey, siervo de Dios. Si lo veían entrar al templo, ¿qué iba a pensar la gente? Pero a pesar de que todas estas cosas son duras, difíciles, ¿qué pensó David? ¿Cuál fue su gran dolor? Dijo David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba preocupado por su relación con Dios. Había fallado, se había equivocado, la congregación podía murmurar de él, pero él estaba preocupado principalmente por una cosa: le había fallado a Dios.
aquel Dios que le había dado la victoria contra el gigante, aquel Dios que le había llevado al puesto de rey, aquel Dios que lo había librado de la muerte muchísimas veces, y David le había fallado. Y ese era el dolor que tenía en su corazón David, por sobre todas las demás cosas. Todos nosotros somos tentados en situaciones distintas, y todas las situaciones pueden tener consecuencias distintas. Pero hay una consecuencia que está por sobre todas y que abarca todas nuestras decisiones, y es nuestra relación con Dios. En cada decisión nuestra está en juego nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos en una coyuntura, me gusta esa palabra porque define la situación cuando nosotros estamos siendo tentados a hacer algo o a no hacer algo que deberíamos hacer, entonces se nos abren ante nosotros dos caminos anchos. El primero es el camino conveniente, el de la gratificación inmediata, es la satisfacción del deseo del momento, es la satisfacción lo que nos hace sentir bien a corto plazo. Los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, el mayor era Esaú, venía del campo sediento, hambriento, y ve a su hermano que está guisando una sopa de lentejas, y la ve sabrosa y se la pide. Y Jacob, que era astuto, le dice, te la doy, pero a cambio de tu primogenitura. Está en la coyuntura ahí Esaú. Está la primogenitura, algo valioso, la bendición de Dios, y por otro lado, en este momento puedo quitarme el hambre y puedo tomar de esta sabrosa sopa. ¿Cuál decisión toma Esaú? Y Esaú decidió la sopa, el deseo inmediato, satisfacer el deseo del momento. Eso decidió Esaú. Por eso después dice Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, porque Esaú escogió el deseo del momento, no lo que tiene mayor valor, no la relación con Dios, sino que Esaú escogió satisfacer el deseo del momento. El camino conveniente es cuando somos tentados a hacer lo incorrecto para satisfacer el momento, para salir del apuro, o a no hacer lo que es correcto y omitir actuar con la verdad. Sansón fue un hombre que recibió un don maravilloso de parte de Dios. Era un hombre fuerte, era un hombre temible, defendía al pueblo de Israel, pero Sansón comenzó a satisfacer demasiado sus deseos del momento. Buscaba lo conveniente. Dios decía, no se junten con estas personas. Y Sansón allá iba. No se casen con estas personas. Y Sansón allá iba. Y Sansón se juntaba con ellos, se enemistaba con ellos, hacía pleitos con ellos. Y Dios lo sacaba una y otra vez de sus problemas. Llegó el momento en el que Sansón descubrió el secreto de su fuerza. Y aquella mujer cortó sus cabellos. Ese momento, dice la palabra de Dios, que Sansón no se dio cuenta, pero Dios se había apartado de él. Sansón escogía el placer del momento, el deseo del momento. No meditaba mucho en su relación con Dios. Entonces Dios no pudo resistir más y se tuvo que apartar de él. Dios se aparta de aquellos que no valoran una relación con Dios. Saúl, rey de Israel, el primer rey, recibió ese don también maravilloso de Dios, pero su corazón se comenzó a envanecer. Dios lo manda a una guerra y le dice, vas a matar absolutamente todo lo que veas. Pero Saúl vio que aquellas vacas estaban muy gorditas y se compadeció de aquel rey también. Él era rey, el otro es rey, estamos al mismo nivel, se compadeció de aquel rey.
y no hizo lo que Dios le había mandado, sino que se trajo todas aquellas cosas para disfrutarlas en Israel. Y Dios se apartó de él también, y un ángel lo atormentaba. Esta historia se repite muchísimas veces. El mismo pueblo de Israel se acercaba y se alejaba de Dios constantemente. Aquel Dios que les había puesto la nube, que los había hecho pasar por el mar como por tierra seca, y el pueblo de Israel siempre se rebelaba. Entonces Dios les dice a ellos también: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras decisiones marcan el rumbo de nuestra relación con Dios. Lo que nosotros decidimos en esos momentos, llamémoslo coyuntura, esos momentos en los cuales debemos decidir, ¿hago lo correcto o me voy por esto que es un poco más placentero, más deseable? En esos momentos se define nuestra relación con Dios. Y José hizo lo correcto, y José se negó a acostarse con aquella mujer, y José salió huyendo, pero aquella mujer lo acusó, y José fue a dar a la cárcel. Hizo lo correcto y fue a la cárcel. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer lo correcto? ¿Qué sentido tiene actuar bien si nos van a pasar cosas malas? Y Dios en ningún momento nos promete, ustedes no van a tener problemas. Pero quedamos en esa situación. José hace lo correcto. José se niega a aquella tentación, pero por eso mismo José es llevado a la cárcel. Y lo perdió todo, aparentemente. Ya había perdido su familia, ya había perdido a su padre, ya había perdido su tierra, ahora estaba en una tierra extraña, pero había ganado por lo menos el favor de alguien importante. Y ahora lo vuelve a perder. Y podemos decir que está José ahora doblemente esclavo, porque era esclavo por su condición, pero además prisionero y esperando juicio, esperando sentencia, que lo más probable hubiese sido la muerte. Y parece que José lo ha perdido todo, pero hay algo que en aquel momento José no ha perdido debido a sus decisiones. Y José no ha perdido allá en la cárcel, allá en aquel calabozo, allá donde no llega ni la luz del sol, no ha perdido su relación con Dios. Y esa historia, la veíamos en la reflexión, estaba Elías, aparentemente solo contra más de 400 hombres. Parecía que lo había perdido todo después de que aquella mujer lo había amenazado. Pero Elías no había perdido lo más importante, y no había perdido su relación con Dios. Enoc caminó con Dios, se nos dice. Toda su vida era una vida de relación, Enoc y Dios. Y esa vida de relación se basa en decisiones de la vida cotidiana, decisiones de cada momento, con Dios o contra Dios. Somos humanos y nos vamos a equivocar en muchas ocasiones, pero hay una dirección de nuestra vida, dirección de tener relación con Dios o de alejarnos con Dios. Daniel fue llevado a Babilonia y desde el momento que él iba, se propuso en su corazón, no voy a contaminarme con nada de aquella nación, con nada de aquel pueblo. Y Dios estuvo con él. Y Dios también le da a Moisés una misión. Vas a ir donde el faraón y vas a enfrentarlo y le vas a llevar este mensaje de liberación. Era la muerte segura para Moisés, pero le dice Dios, yo iré contigo. Asimismo, Dios estuvo con José. En la cárcel, José interpreta aquellos sueños que posteriormente le llevan a interpretar el sueño del faraón y alcanzar un puesto importante. Y la vida de José nuevamente, recuerda aquella montaña rusa, baja, sube, baja, hasta la cárcel y ahora vuelve a subir.
y en todo el reino de Egipto, José era el segundo al mando. Muchísimo tiempo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos está el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y Esteban, antes de ser ejecutado, hace un recuento de las personas que han servido a Dios a lo largo de la historia hasta ese momento. Y recuerda a José. Y dice esto: pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y hagamos énfasis en esto: Dios estaba con él. Aquella relación se había mantenido intacta, aquella relación se había mantenido fuerte, se había ido fortaleciendo con el tiempo, porque José había apostado por su relación con Dios en cada decisión, en cada coyuntura. Y nosotros nos encontramos en esas decisiones, en esas coyunturas. Se abren a nosotros dos caminos: el camino conveniente, el camino de la gratificación inmediata, el camino donde se cumple nuestro deseo del momento, obtener algo material, obtener un placer, romper la dieta muchas veces. Ese camino en el cual nuestro deseo del momento, corto plazo, se satisface. Pero pueda que ese camino sea el que Dios ha marcado. No, ustedes no deben pasar por aquí. Está el otro camino, el camino que nos aporta un sentido a nuestra vida: buscar agradar a Dios, buscar cumplir sus mandamientos. En el mundo religioso muchas veces se ha pintado esta historia acerca de Jesús. Jesús viene, Dios viene y pone una lista de requerimientos, lista de mandamientos que nosotros debemos cumplir. Era la visión del mundo religioso cuando nuestro Señor vino. Una lista de requisitos para cumplir, que en esencia en un inicio eran buenos, pero se había perdido el objetivo. El objetivo de esos mandamientos era agradar a Dios. Ahora se había convertido en una lista de chequeo, como si íbamos a pedir la visa. Cumple esto, cumple esto, cumple esto. No cumplió esto. No es una lista de chequeo. Es una lista de mandamientos que parten de Dios para que podamos gozar de una buena relación con Él. Jesús no dijo: esta es la lista de los mandamientos que deben cumplir. No simplemente dijo eso. Jesús dijo esto: si me aman, guarden mis mandamientos. Lo correcto, lo que Dios ha establecido como lo bueno, bueno para nosotros mismos, dice Jesús: si me aman. Está poniendo de por medio no aquel Dios estricto que está esperando que cometamos el primer error. Está diciendo: si me aman, si sienten algo por mí, si quieren tener una relación conmigo, si me quieren, si me aprecian, si valoran mi presencia, si sienten eso, entonces guarden mis mandamientos. Aquella pintura del Dios estricto se quiebra ante esa frase de Jesús, porque Jesús está diciendo: si me aman, háganlo así. Y José lo entendió, y en aquel momento estaba frente a la mujer y dijo: ¿cómo podría yo hacer este mal y pecar contra Dios? Ahora nosotros, en cada decisión de nuestra vida, no estamos simplemente jugando a quiebro o no quiebro las reglas. Estamos poniendo en tela de juicio el amor que tenemos a Dios. Y Dios nos dice a nosotros: si me ama, ¿vas a hacer esto? Si me ama, vas a hacer aquello. Y Dios quiere que le amemos. Dios quiere quedarse. Dios quiere cenar con nosotros. Porque si no lo amamos y si no lo hacemos así, Dios
tiene que apartarse. Nuestras decisiones marcan eso. Y Jesús quería eso. Quería una relación con usted y quiere una relación conmigo. Y les dijo a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús quiere estar en relación con nosotros, con usted y conmigo. No como aquel Dios estricto, aquel maestro que está esperándolo con la regla. No. Jesús me está diciendo, si me amas, decide. Si me amas, haz lo correcto. Y pueda que no sepamos todas las reglas de la Biblia y todas las diferentes interpretaciones, pero en nuestro interior está una noción del bien y del mal que Dios ha puesto. Y el Espíritu de Dios nos guía. Esto es bueno, esto no. Si lo sabemos, Dios nos dice, si me amas, haz lo que es correcto. Y si buscamos en la historia de José un consejo, el consejo que nos deja esa historia sería este: busca agradar a Dios. En aquellas decisiones, en aquellas coyunturas, cuando eres puesto a prueba, cuando tu integridad es puesta a prueba, cuando nadie te ve aún allá en tu cuarto, en soledad, con el teléfono, aún allí, busca agradar a Dios. José pudo haber tenido muchos motivos para no acceder a la petición de aquella mujer, pero José dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto a mi Dios? José buscaba agradar a Dios. Y ese es el consejo que su historia nos deja a nosotros. Busca agradar a Dios, y entonces Jesús dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es cuestión de relación. Dios quiere relación con nosotros y quiere que nosotros busquemos, en primer lugar, agradarle a Él. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.